En jueves eucarístico nos congregamos para celebrar dignamente la Eucaristía y para ver qué es lo que Dios en su palabra quiere de nosotros en este caminar en el desierto. No olviden que es jueves de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, en preparación al tiempo pascual, a la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura de hoy fue tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 10. Trae una de esas frases enigmáticas: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Depende quién lo lea. En cuanto empiezan a hablar de este texto, se les nota la costura. Y a veces hasta el odio por la iglesia y por sus ministros. Y a los católicos de quinta, de pacotilla o enyangotados se les nota la mala voluntad y la rabia que guardan por la razón que sea. Leemos esta frase y no podemos olvidar que el otro día había otra parecida: no llames padre a nadie aquí en la tierra. Inmediatamente se van a la yugular de los sacerdotes, que no deberían los católicos estos de quinta llamar padre a ningún hombre en la tierra, y lo aplican solo a ese particular, olvidando, decíamos el otro día, que el mismo Jesús llamó padre a Abraham, y que el mismo Jesús llamó padre al padre de la parábola del hijo pródigo, y que los mismos que nos dicen no llames padre a nadie en la tierra, porque Jesús lo dice en su palabra, ellos mismos llaman padre, papá a sus papás. Si es a nadie, es a nadie. Pero no, por la mala voluntad, lo quieren aplicar solo a la iglesia, solo a los sacerdotes. Y se nota su mala voluntad. Lo mismo pasa con esta frase. La leen, la recortan, la sacan del contexto y van igual contra la iglesia y contra los sacerdotes. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. ¿Lo ves? No te puedes confesar. El sacramento de la confesión está prohibido desde el profeta Jeremías y otros tantos textos más. Claro, si lo sacas del texto, dice eso. Pero si lo sacas del texto, olvidas otra cosa que dice la palabra: ay de aquel que cambie, aunque solo sea una tilde de lo que aquí está escrito. No cambian una tilde, cambian el texto completo. Cierto, así comienza: maldito que confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. Si soy maldito por confiar en otro hombre, soy también maldito por todos mis pecados de lujuria y las veces que me arrastro en el fango de la porquería y de la miseria. Maldito el hombre que aparta su corazón del Señor. También es maldito quien vive de espaldas a Dios, haciéndole tanto daño con sus comentarios de quinta a la iglesia verdadera. Ese hombre maldito, el que hace esas tres cosas, será como un cardo en la estepa. No verá llegar el bien, habitará en la aridez y en el desierto, en tierra salobre e inhóspita. Todo ese castigo vendrá sobre quien haga esas cosas. Ahora la misma palabra nos va a dar la parte positiva del texto. Si es maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, es bendito el hombre quien pone su confianza en Dios. Cuando lees esa segunda parte, entiendes el texto. No te está prohibiendo el don, la bendición, la virtud, si quieres, de la confianza. Te está pidiendo que no confíes en nadie por encima de Dios. Que no pongas a nadie ni a nada, ni a ti mismo por encima de Dios, ni tu matrimonio, ni tu relación, ni tus hijos, nada por encima de Dios. Dios sobre todo, y será entonces la solución a todos los problemas que acarreamos por todo lo demás que tenemos. Bendito el hombre que en Dios pone su confianza, porque ese hombre, a diferencia del otro, será un árbol plantado junto al agua, o como decía el salmista número 1, plantado en la sequía, allí en el río donde el agua es abundante.
y que junto a la corriente echa sus raíces profundas y se alimenta bien. Y cuando llega el estío, el verano, el calor, cuando llega el tiempo de problemas y de dificultades, no lo sentirá, porque está en la presencia de Dios. Y como también va a decir el salmista, su follaje siempre estará verde, sus frutos siempre estarán a tiempo, y en año de sequía no se preocupa, no se inquieta, no deja de dar frutos abundantes. ¿Qué dice el texto? ¿Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre? No, el texto dice, bendito el hombre que pone su confianza en Dios y luego nada por encima de Dios. Pero si pasamos por la vida sin confiar en nadie, ¿cómo cumplimos con los mandamientos de la ley que me piden que yo llegue a amar incluso a mi enemigo, a quien me hace daño? Dios me pide a mí que yo ame aún aquel en quien no debo confiar. A ese aún tengo que amarlo. Entonces la confianza en el otro, en el hombre, en la mujer, en el prójimo, en el próximo, tiene también que ser estilo de vida. El Salmo quedó incluido en esa primera lectura y entonces podemos ver con calma el Evangelio de hoy. Estamos leyendo a San Mateo por lo general, pero hoy otra vez aparece San Lucas. Y aparece Lucas porque Lucas es el único de los 4 evangelistas que nos va a narrar este pasaje bíblico. No lo vas a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Va a contarnos una historia. Si quieres, es una parábola. Si no te gusta la idea, pues es una novela, es una historia, es un cuento de camino, es un invento, es una hipérbole. Olvida el género literario. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es Cristo dándonos una enseñanza a través del género literario que Él quiera. Pon el acento no en el género literario, pon el acento en la enseñanza que trae esta historia. 2 personajes centrales. Interesante desde el principio para que lo puedas entender. Un rico que no da ni una otra característica de él, un hombre rico que banqueteaba, y un pobre cuyo nombre es Lázaro. Del pobre tengo el nombre, del rico ni siquiera eso. Dios te está diciendo, yo me acuerdo de mis pobres. Yo recuerdo el nombre de los que me necesitan. Yo olvido al que quiera vivir de espaldas a mí. Sería más o menos por ahí la intención. Además, el nombre Lázaro significa el que es ayudado por Dios, el que da o el que merece ayuda. Pues tú y yo definitivamente tenemos que ser el Lázaro de esta historia. Porque esta historia no tiene que ver ni con ricos ni con pobres. Ese es el recurso que está usando el autor, la riqueza y la pobreza. Pero no habla ni de ricos ni de pobres. Habla de 2 hombres, uno que se salva y otro que se condena. Pero ninguno de los 2 se salva por ser pobre, ninguno de los 2 se condena por ser rico. Ese es el gancho para llamar tu atención, porque tú y yo sabemos a ciencia cierta que hay pobres tan apegados a sus 4 porquerías que poseen que su alma está envenenada y sin Dios. Y hay ricos tan desprendidos y tan caritativos que sus almas le pertenecen a Dios. Entonces no es pobreza ni riqueza, es actitud ante la vida. ¿Qué condenó a este rico, que era rico? Perdón por la palabra que voy a usar. No, es que era un afrentado, un egoísta. Pues si yo pobre igual soy un afrentado y un egoísta, tampoco veré el rostro de Dios. ¿Qué salvó al pobre? Que era un pobre miserable. A Dios yo dudo que le guste ni la pobreza ni la miseria. Él es el rey y quiere que sus hijos vivan como príncipes en la gracia. Al pobre lo salvó que sin tener, el texto no dice que odiaba al rico,
que le vaciaba las gomas de su auto, que le mandaba tirar pedradas a sus cristales o cosas parecidas, dice que se quedaba en su portal esperando que por lo menos cayesen las migajas. Y mientras de lo poco que tenía, compartía con los perros que se acercaban a lamerle sus heridas. Entonces no fue su pobreza lo que lo hizo salvarse, fue su actitud ante la vida, su fuerza ante la pobreza y su capacidad para amar aún a quien lo oprimía. El texto es tan claro como el agua. Se salva aquel hombre cuya consigna sea nada por encima de Dios. Se condena a aquel hombre que crea que por mucho o por poco que tenga puede vivir sin Dios, gobernar su vida sin Dios e intentar gobernar la vida de los demás sin Dios. Ese es el verdadero problema. La tercera cosa que el texto presenta, ¿cuál es? El arrepentimiento tardío, demasiado tarde. Ya en el infierno, por la imagen que usa el mismo texto. Padre Abraham, ahí se acordó que Abraham es padre. Padre Abraham, como le pasa a veces a los demás que no creen, pero cuando la muerte los toca, están buscando un cura desesperados. Padre Abraham, estas llamas me torturan. Yo creo, el texto no lo dice, esos son lo que eran mías. Yo creo que le dijo, dile al mugroso, al apestoso, al llaguiento, al puerco, al cochino, al sin bañar de Lázaro, porque más o menos así lo trataría cuando estaba frente al portal de su casa. Dile a ese apestoso, por favor, que se lave bien el dedo y lo unte en agua y venga a refrescarme esta lengua, porque las llamas me consumen. Porque el arrepentimiento tardío no cuenta, no vale. El tiempo que necesitas para arrepentirte es el tiempo de vida que tienes. Si no, ni aunque resucite un muerto, que es la próxima parte del texto. Eso es una profecía de parte de Jesús. El que no cree, no va a creer ni aunque resucite un muerto. Hermano, el muerto ya resucitó. El Cristo de la gloria venció la muerte, perdón con cariño, y todavía tú y yo de vez en cuando seguimos sin creer, o por lo menos sin creer como es debido, o por lo menos sin creer cuando nos endiosamos y nos parece que no necesitamos a Dios. El muerto ya resucitó y el mundo sigue girando sin Dios, sigue sin convertirse. Entonces, lo que quiero la lectura es muy simple: que revises, que yo revise nuestras actitudes, las tuyas y las mías, que revisemos nuestro estilo de vida. No la cuenta de banco, no tiene que ver el estilo de vida. De hecho, yo siempre con cariño le digo a la gente con respeto, hermano, si tu cuenta de banco es muy grande y te hace daño y te estorba para tu salvación, ponlos en mi cuenta. Yo los voy a usar muy bien y no me voy a condenar. Él no tiene que ver con cuánto dinero tengo en el banco, tiene que ver con cuán lejos o cuán cerca yo pongo mi corazón de Dios. Y ojalá que leyendo el texto bien, pongamos el corazón ante Dios. ¿Han oído el texto bíblico que dice, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga? No es un texto bíblico, es un refrán popular, pero ya lo repetimos tanto que ya parece palabra de Dios. Como eso que decimos, otros refranes que decimos que parece que son bíblicos, pero no son, de tanto repetirlos. Este es uno. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si estudiaste y te fajaste, trabajaste y tienes dinero, y puedes comprarte ropa fina de la que me gusta a mí, cómpratela. ¿Tú la sudaste? ¿Ese es tu asunto? Cómpratela y lúcela dignamente. Eso sí, cuando haya una necesidad, atiéndela inmediatamente. Así tan presto como te compraste la ropa fina y las joyas y el carro caro, cuando haya una necesidad, asístela. Y con eso es que nos ganamos el reino de los cielos.
Porque con mi ropa fina yo puedo decir a la humanidad, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado para tener y tengo dignamente y comparto con el que pueda necesitar. Yo dudo grandemente que Dios quiera ni la miseria ni a los miserables. Dios quiere la libertad de sus hijos, la salvación de sus hijos, y que sus hijos vivan en pleno, perfecto y total amor. Y total amor. Busca primero el reino de Dios con su justicia,